Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 6, el taller práctico de desarrollo con Django, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con la implementación de bases de datos, en este caso MySQL o MySQL, desde Django. En esta clase número 6 vamos a ver cómo es el proceso de implementar modelos, vamos a ver qué es un modelo, cómo crearlo y desde luego cómo implementar sus respectivas migraciones. Por ahí más de alguien va a decir, César, pero es que ya las migraciones las vimos. Sí, pero las vimos a nivel básico. Acá vamos a ver una variante que tiene las migraciones, que es la implementación del Make Migrations, que nos permite informarle, en este caso a Django, que en este caso realizamos algún cambio o alguna implementación nueva dentro de alguno de los modelos que tenemos creados dentro de nuestro proyecto. Así que nada, vamos a cerrar rápidamente la presentación. Recuerda que mi sitio web es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes ver todas las clases que tenemos publicadas, cada una de las cuales están almacenadas acá en la sección de videotutoriales. Siempre los videos están organizados acá por sus respectivas categorías y recuerda que en el detalle de cada uno de los videos tienes la invitación a que te puedas suscribir a mi canal de YouTube y me puedas seguir en la red social Twitter. Recuerda también que tenemos disponible para que puedas descargarte a tu teléfono Android la aplicación móvil para que la puedas tener el blog en tu bolsillo y ya próximamente estará, de hecho ya pagué la suscripción y todo, así que en cualquier minuto estará lista la publicación en iOS. ¿Ok? Perfecto. La clase anterior habíamos dejado lista nuestra base de datos, habíamos dejado listas las migraciones que creamos, ¿verdad? Para poder entender qué es lo que hace Django con todo esto y cómo trabaja, cómo funciona, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo nosotros podemos crear nuestras propias tablas personalizadas utilizando en este caso la estructura que nos proporciona Django. Yo creo que el camino lógico para esto es ir a la página oficial de Django, a Django Project, bien, y ir a la documentación oficial, ¿vale? Y vamos a ir acá, bueno, acá tenemos la documentación de la versión 3.1, pero en realidad es muy similar a la 3, así que no pasa nada. Y vamos a colocar acá Models. Bien, y acá tenemos toda la referencia para la implementación de modelos. Por ejemplo, vamos a irnos a este enlace. Acá tienes la URL para que la puedas revisar. Si te quieres cambiar a la versión 3, puedes ir acá abajo. Fíjate, a la versión 3.0, bien, y sería lo mismo. La verdad que no hay mayores cambios. Por ahí hay un cambio que sí es importante, la versión 3.1, ya lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con otro tema, pero te lo dejo sobre la mesa para las personas que por ahí son un poquito más ansiosas o ansiosos. Básicamente acá en la documentación oficial, quería ver una cosa, no sé si esto te da la posibilidad acá abajo de ver esto en español, yo creo que todavía no lo traducen. Vamos a ver. No, todavía no lo traducen, pero tranquilidad ante todo, no pasa nada. Básicamente acá lo que ellos te dicen es cómo, dónde y de qué forma tienes que implementar los modelos para poder crear tus tablas. Una cosa muy importante que tienes que tener en consideración acá, y esta es la base para que tú puedas trabajar con cualquier framework de desarrollo. Los frameworks utilizan una metodología que se llama ORM. De hecho, la podemos buscar acá en internet, ORM. Bien. Y esto básicamente significa mapeo relacional de objetos. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Significa que en general los frameworks por cada una de las tablas que tú tienes en tu base de datos, ellos te van a generar una clase o tú mismo vas a generar esa clase. Entonces, de ahí en adelante, las consultas que vas a hacer a la base de datos ya no las vas a hacer directamente a la base de datos, valga la redundancia, sino que las vas a hacer directamente a esas clases. Cada framework llama a esas clases de manera diferente. En este caso, en la gran mayoría sí las llama modelos. En el caso de Django también hacen lo mismo. Bien, lo digo porque hay aplicaciones, por ejemplo en Java, algunos frameworks lo llaman entities. Bien, por eso te digo que es relativo, pero en general es lo mismo. ¿Vale? Entonces, primero,
todas las consultas a las bases de datos se hacen a través de estas clases. Y estas clases, de acuerdo a la instrucción que tú le diste al framework de decirle, oye framework, yo quiero trabajar con MySQL. Entonces, el framework va a tomar las instrucciones que tú le pasaste a través de las clases modelos, va a convertirlas al lenguaje de programación del motor de base de datos con el que tú estás trabajando y te va a crear las consultas SQL sin necesidad que tú escribas ninguna. Ah, César, entonces si yo, por ejemplo, trabajo con SQL Server, exacto, es lo mismo, él te va a crear el código necesario para que SQL Server te pueda crear las tablas o hacer consultas o modificar, etcétera, etcétera. Lo mismo para Oracle, lo mismo para la gran mayoría de los motores de base de datos conocidos relacionales. Ojo, para las bases de datos no relacionales cambia un poco y tiene lógica, ¿verdad? Porque es una forma de trabajar un poco diferente. Ok, dicho eso, en este caso nosotros estamos trabajando con MySQL, pero es importante hacer hincapié en eso porque es la base de todo. Otra cosa, nosotros vimos también que podíamos hacer migraciones, ¿verdad? Desde nuestro proyecto. Yo ya acá tengo lista la carpeta, ¿cierto? Y nosotros ya realizamos migraciones. De hecho, si vamos acá, por ejemplo, acá estoy en la carpeta del proyecto. Si vamos al directorio taller práctico, bueno, no vamos a ver ninguna migración porque todavía no hemos hecho ninguna asociada a la creación de alguno de nuestros modelos. Pero seguramente, si vamos, por ejemplo, a alguno de los módulos que tenemos creados, en este caso tenemos creado uno solo, que es el Home, que no me acuerdo que habíamos creado. Ah, ya habíamos creado las rutas, perfecto. Tenemos creado Home acá y fíjate que tenemos una carpeta llamada Migrations. Esta carpeta llamada Migrations por ahora no tiene nada, pero es porque nosotros no hemos hecho nada. Bien, ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer que el framework te cree esas tablas? ¿Cómo podemos hacer que el framework haga todo lo que yo acabo de decir? Cada framework lo maneja de manera distinta. Yo te voy a enseñar a hacerlo al estilo Django. Bien, entonces, primero tenemos que entender una cosa. Para poder ejecutar migraciones, tenemos que tener configurado nuestro framework para la base de datos o el sistema gestor de base de datos que nosotros necesitamos. Entonces, en este caso vamos a ir a la carpeta taller práctico, vamos a abrir el archivo settings. Un momento, déjame abrir acá. Vamos a abrir el archivo settings.py. Bien, y recuerda que nosotros acá habíamos colocado la configuración para conectarnos a MySQL. Ahí está el usuario de la base de datos. Estábamos trabajando con la base de datos taller práctico, ¿verdad? Ya todo esto lo vimos en la clase pasada sin ningún tipo de problema. Bien, ok. Ahora, ¿cómo nosotros podemos crear modelos utilizando esta configuración? Primero, hay que ir a asegurarse de que tienes esta configuración realizada. Segundo, hay que ejecutar el primer migrate para que se puedan crear todas las tablas que necesita el framework para poder trabajar. No me voy a parar acá a revisar toda la estructura de tablas, ¿cierto? Porque creo que no es necesario. Por ahí hay una que la vamos a utilizar bastante, que es esta, que es la que se llama OutUser, que nos va a permitir hacer login, que eso lo vamos a ver después. Yo después te voy a enseñar también a cómo poder extender esta tabla para poder agregarle más campos, que es algo que es muy común que vas a tener que hacer siempre. ¿Vale? En fin, entonces, ¿cómo nosotros podemos crear nuestras tablas? Para eso necesitamos, primero, tener configurado el settings. Luego, necesitamos tener creado alguna app dentro de nuestro proyecto. En este caso, nosotros tenemos creadas dos. Tenemos creada la que se llama Home y tenemos creada la que se llama Rutas. Vamos a ir a la que se llama Home, por ejemplo. Dentro de cada app, recuerda que esto se crea con Start App, ¿cierto? Dentro de cada app nosotros tenemos un archivo que se llama models.py. Lo vamos a abrir. Bien, y acá es donde tú vas a crear los distintos modelos que tú necesitas trabajar. Una cosa importante, cada app tiene su propio archivo de modelos, por lo tanto en cada proyecto tú puedes crear tus propias tablas, es decir, recuerda que cada app es independiente de la otra, eso ya lo hablamos. Entonces yo podría crear acá dentro de rutas, en el archivo models, podría crear tablas que estén asociadas solo a esto, podría acá también crear otras tablas, podría crear otras app y crear otras tablas, en fin. En mi caso, yo te voy a hacer una humilde recomendación, pero no tienes por qué seguir lo que yo te voy a decir ahora. Por una cuestión de orden, yo te recomiendo que todas las tablas o todos los modelos que tú vayas a crear, créalos, valga la redundancia, dentro de una sola app. Bien.
¿Por qué? Por una cuestión de orden. Solamente por una cuestión de orden. Ah, César, pero es que yo quiero crear, utilizar todos los archivos de modelos. Quiero crear mis tablas en esta app, quiero crear tablas acá. Exacto, lo puedes hacer, no hay problema. Pero también es cierto que todas las tablas que tú crees, por ejemplo, en esta sola app, puedes ocuparla desde cualquier app de la aplicación. Por lo tanto, en realidad, si lo vemos desde ese punto de vista, da lo mismo donde tú crees tus tablas. Entonces, siguiendo un poco ese hilo conductor, la idea es que seas ordenado u ordenada. Entonces, es mejor que crees las tablas dentro de un solo modelo. Reitero, es solo una recomendación. En mi caso, yo lo voy a hacer así. Así que voy a utilizar acá Home para crear mis modelos. Otra cosa importante, en aquellas apps en donde tú hagas implementación de modelos, obligatoriamente tienes que ir acá a Settings y acá donde dice Installed App tienes que informar esa app, si no, no te va a funcionar. Bien, entonces acá le vamos a decir coma y vamos a agregar la app Home, que es donde vamos a hacer la implementación. Ah, y si yo necesito, por ejemplo, yo quiero crear tablas en distintos modelos de distintas apps, bueno, lístalas todas acá. Ojo, esto del Installed App no necesariamente es para eso, pero en general hoy en día el framework te deja trabajar sin necesidad de tú anotar acá todas las apps que tú te vayas a crear, así que en realidad no es algo que sea tan relevante, ¿vale? Entonces tienes que agregarlo acá para que él pueda entender que va a ejecutar sobre todo las migraciones, que en definitiva es lo más importante. Una pregunta que me hacían y me la han hecho varias veces, y tranqui, ya vamos a llegar a eso, que es cómo poder trabajar con tablas ya existentes. De hecho yo les dejé la forma de hacerlo acá, ¿cierto? Aquí está. Pero primero vamos gateando, ¿cierto? Para después aprender a trotar y correr y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Ok, vamos a levantar la aplicación a ver si el pequeño cambio que yo acabo de hacer acá funciona. Entonces yo ya tengo listo acá el directorio. Vamos a escribir acá Python 3 Manager py run server. Vamos a levantar el proyecto, perfecto. Ahí está, sin ningún tipo de problema, carga, todo marcha según los planes, como dijo el emperador del universo. Todavía no tengo las demás rutas acá, yo creo que debería haberte enseñado eso primero, pero tranquila, ya lo vamos a ver. Pero el proyecto funciona, no pasa nada, no me está dando ningún error. De hecho, si yo lo veo acá con Wapalizer, seguramente él me va a decir acá que estoy trabajando con Python y con Django. Perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos crear entonces, después de tantas vueltas y tanta explicación, nuestros modelos? ¿Cómo podemos trabajar con eso? Bueno, básicamente acá lo que tienes que hacer es crear clases. Este comentario lo puedes quitar, yo siempre lo dejo por una cuestión de orden, porque recuerda lo que yo te decía de que en general Django te recomienda saltarte 2 espacios por cada instrucción. Pero eso es solamente una recomendación. Entonces, para crear tablas, acá cada una de ellas las vas a representar a través de la estructura de una clase. Entonces, por ejemplo, vamos a decir acá la palabra reservada class. Esto yo ya te lo enseñé en el taller práctico de Python. Vimos cómo trabajar con programación orientada a los objetos. Entonces, acá le vas a dar el nombre a tu clase. En este caso, por ejemplo, nos vamos a crear una estructura de post y categorías. Entonces, primero vamos a crear la tabla de categorías. Lo que pasa es que me quedé pensando en un error que te va a pasar. Ahora te lo voy a explicar. Vamos a crear la tabla. Vamos a llamarla categorías. Recuerda que las clases tienen que comenzar en Django o en Python en general con mayúsculas. Eso ya lo habíamos hablado en el taller práctico de Python. Vamos a abrir y cerrar paréntesis. 2 puntos. Perdón. Importante acá no quitar este import, porque con este tú vas a poder utilizar todos los recursos que tiene la librería de modelos que te ofrece Django para poder configurar. Estas clases que tú vas a generar deben heredar la clase models.model. Es muy importante que hagas esto, porque si no, no te va a funcionar, ¿vale? Tienes que heredar acá de models.model. Models con S, no te vayas a equivocar ahí. De hecho, es porque así lo tienes declarado acá arriba. Si te fijas, ahí está, ahí dice models. Bien. Y acá adentro, entonces, nosotros vamos a construir la estructura de nuestros campos. ¿Por qué creo la tabla? ¿Te acuerdas que te dije que vamos a crear una estructura de una tabla, una estructura de categorías y posts? Y los posts van a estar asociados a las categorías. Ahí estamos hablando de tablas que están relacionadas. Entonces, siempre tienes que crear primero la tabla padre y luego la tabla hija.
Bien, porque si no, esto te va a dar un error. Si yo creara primero acá la tabla de post y después la de categorías, el framework te va a dar error porque te va a decir que no va a reconocer la tabla categoría si es que la quieres configurar como llave foraria en la tabla post. Entonces tienes que primero crear la tabla padre. Eso es un tips ahí que te doy para que no te den errores. Entonces acá simplemente ya vamos a empezar a trabajar los campos. Existe una librería completa, acá la documentación oficial, para los distintos tipos de campos con los que tú puedes trabajar. De hecho, si nosotros revisamos acá los distintos tipos de campos que tienes, por ejemplo, Model Files, fíjate, acá tienes la gran mayoría de campos con los que vas a trabajar. Mira. Fíjate, tienen los char file, campos de fecha, autofile, big autofile, binary, que eso es para los checkbox. Aunque ahí con los checkbox yo te voy a enseñar unas pequeñas mañas ahí que he ido agarrando en el mundo de la experiencia. Los file field, que también son para manejar imágenes, también te voy a enseñar un par de tips para eso que son importantes. Campos de tipos look, en fin, campos para URLs, cómo manejar llaves foráneas. Te fijas que acá está toda la documentación oficial para la mayoría de los tipos de datos que en este caso tú puedes manejar dentro de la implementación de Django. Uno muy importante acá es el choice, que te permite generar select, por ejemplo. Eso ya lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ir a ver este que se llama char file. Este char field lo que hace es permitirte crear campos de tipo texto, bien, de tipo varchar. Básicamente eso es lo que te va a generar él. Entonces, por ejemplo, vamos a crear acá el nombre de la categoría. Recuerda siempre saltarte 4 espacios acá. Vamos a crear nuestro primer campo. Si quieres te puedes saltar un espacio acá abajo, no pasa nada. Nombre igual a, vamos a decir acá, models. Punto, y acá en este caso tienes que decirle el tipo de datos que tú quieres que tenga este campo. Entonces ahí está lo que yo te decía de la tipología de datos que tienes acá en la documentación oficial. Por ahora vamos a trabajar con campos de tipo char field para primero entender cómo funciona esto. Entonces vamos a decir acá models.char field. Perfecto. Abrimos y cerramos paréntesis y ya con esto ya lo podríamos dejar, pero se recomienda hacer algunas configuraciones. Entonces, configuraciones básicas, por ejemplo, una muy importante en los campos de tipo char field es el max length. Fíjate, ahí está max length igual a, por ejemplo, 100. Que este básicamente, de hecho, voy a anotarlo acá, mira, voy a anotar una cosa acá para que te vayas entendiendo lo que estamos haciendo. Mira. Acá básicamente lo que estamos haciendo es create table. Ahora sí yo creo que más de alguien se va a orientar. Categorías. Y acá vamos a decir ID entero. Esto es lo que queremos crear. ID entero. Not null. Auto increment. Primary key. Bien. Coma. Nombre. Varchar 100. Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos que Django nos cree. El campo ID no es necesario que tú se lo informes acá a la declaración de los modelos, porque ellos, como siguen las convenciones de los ORM, ellos te lo crean por defecto. Entonces ahí te ahorras bastante código, ¿cierto? Bastante código que no tienes que escribir. Ah, César, pero es que yo quiero escribirlo. Bueno, escriba el campo IN entero, no pasa nada, pero la verdad no es necesario. Entonces yo que tú no lo haría. Bien. También acá, por ejemplo, le vamos a cargar el valor null en true para que acepte valores nulos, por ejemplo. También le puedes cargar algún valor por defecto, default, por ejemplo, vacío, en el caso de que la gente no escriba nada. En fin, pero ya con esto ya estoy listo para poder crear para poder ejecutar una migración y que esto me cree mi primera tabla, aunque no lo creas. Lo primero que yo te recomiendo cuando hagas cambios, sacar los modelos, es ir a ver si el proyecto te corre, a ver si el proyecto está funcionando. Perfecto, lo actualizo y no pasa nada. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, si yo por ejemplo cometo algún error acá, no sé, omito los 2 puntos ahí por ejemplo, y ahora trato de ejecutar el proyecto, este se va a caer. Bien, y se va a caer porque ahí te dice que hay una sintaxis inválida. ¿Te fijas? Entonces es una buena práctica estar permanentemente cuando vas a crear tus modelos, preocuparte de que no tengas ningún tipo de error de sintaxis o indentación. Bien, ahora, ¿cómo yo podría hacer que se cree esta tabla? Tranqui, antes de que se cree la tabla, vamos a ver algunas variantes que necesita esto para que puedas entender algunas cositas que son muy interesantes.
Dentro de, bueno, acá yo puedo crear todos los campos que yo quiera. Por ejemplo, vamos a crear uno que se llame slug, con las mismas características que este es para el SEO slug. Si bien es cierto, Django tiene para esto un campo llamado slug, nosotros lo vamos a crear con un campo de tipo char. Bien, entonces vamos a crear acá también, para que quede claro lo que estamos haciendo, vamos a decir acá slug var char, ahí está, de 100. Perfecto. Acá no es necesario colocar coma, también me quedé pegado pensando eso, porque esto va a ejecutarse línea a línea. Te iba a decir una cosa importante, antes de ir a ejecutar esto como migración. Dentro de la implementación de clases de tipo modelos, tú también tienes bastante flexibilidad para hacer varias cosas. Por ejemplo, puedes ejecutar acá validaciones. Bien, ya vamos a ver lo que son las validaciones. Acá también puedes ejecutar configuraciones, por ejemplo, como esta. Mira, puedes crear una clase de metadata que es bastante útil. Mira, acá dentro de la misma clase, vamos a crear una subclase que se va a llamar meta. Se tiene que llamar así porque esta clase es una clase de tipo helper. Y dentro de esta clase helper vamos a poder definir algunos parámetros que están asociados a la clase de nuestra tabla. Entonces, un parámetro que es muy interesante es el manager. Bien, este manager recibe un valor booleano. Perdón, si tú lo dejas en false, y este es un tips muy importante, sobre todo, cuando ejecutas esto que está acá, el inspect-bd. Bien, cuando tú ejecutas el inspect-bd, Django lo que hace es crearte todo este código que yo estoy creando acá, porque ya la base de datos existe. Bien, pero él te crea este campo manager y te lo pone en false. Bien, ahí tú dirás, ya, pero eso, ¿qué me interesa a mí? Yo con lo que tengo arriba yo puedo crear la tabla. Sí, tal cual, exacto. Pero este campo que está acá, si tú lo configuras en false, cuando ejecutes la migración, él no te va a crear la tabla. Y es un dolor de cabeza eso. Yo la primera vez que me puse a trabajar con Django peleé con esto porque no sabía. Entonces, este campo tiene que estar en true para que la tabla se pueda crear. Si yo no agrego, no seteo este valor, no creo la clase meta y nada, no pasa nada. Ya este valor se asume por defecto como verdadero, así que no tienes ningún tipo de problema. Otro dato importante que puedes configurar acá en la subclase meta es el campo db-table. Bien, y acá básicamente como cadena de texto le vas a decir el nombre que tú quieres que le dé a la tabla. Si tú no haces esto, no pasa nada, pero si tú no haces esto, Django le va a dar el nombre que él estime conveniente a la tabla. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo asegurarme que la tabla se llame categorías o categorías mi mamá, por ejemplo. Como tú quieras llamar la tabla, él te lo va a colocar acá. Es una pregunta que también se repite mucho en los foros. ¿Cómo puedo hacer que mi tabla tome el nombre que yo quiero y no el nombre que le da por defecto Django? Bueno, esa pregunta ya está respondida. Entonces, bueno, acá lo vamos a dejar que se llame categorías para que no tengamos ningún tipo de problema, pero es un tips, yo creo, importante que te va a servir para que tú puedas hacer tus respectivas pruebas. ¿Vale? Ok, vamos a la prueba de fuego. Vamos a revisar acá la aplicación, a ver si se cayó, si no le gustó algo, no se rompió nada, perfecto. Tomamos un poco de té. Y ahora volvemos a probar. Vamos a ir al código, verificamos, a ver, tenemos acá la clase, ¿cierto? Los campos, perfecto. Al slug le voy a quitar acá el default, no, dejémoslo, si no pasa nada, no, me quedé pensando. Ok, lo que pasa es que quiero hacer las migraciones, entonces para hacer las migraciones, recuerda, tienes que ir acá a la terminal, vas a detener el proyecto, voy a limpiar la terminal, y yo te había enseñado a hacer esto, ¿te acuerdas? Python 3, manager, migrate, ¿bien? Pero acá hay un dato importante. Antes de ejecutar el migrate, acá de hecho lo voy a borrar para que no se me ejecute por error. Antes de ejecutar el migrate tienes que tener en cuenta una cosa. En la clase pasada nosotros fuimos y ejecutamos directamente el migrate porque no teníamos ningún modelo creado. Entonces solamente con el hecho de ejecutar el migrate ya Django sabía las tablas que tenía que crear. Y de hecho te las creo, ya eso lo revisamos. Pero ahora lo que estamos haciendo es crear tablas personalizadas. Por lo tanto, necesitamos, antes de que se ejecute el migrate, necesitamos informarle a Django que hay cambios dentro de nuestros modelos, de algunos de los modelos que tenemos registrados, que tenemos inscritos. ¿Dónde tenemos inscritos esos modelos? Por si te perdiste, recuerda que los modelos
En este caso, los modelos los incluimos al registrar acá las aplicaciones dentro de la constante installed app en el archivo settings.py. ¿Ok? Vamos entonces a informarle que hicimos cambios a Django para que él entienda que hay cambios o hay modificaciones dentro de algunos de los modelos de las aplicaciones que tenemos registradas. Entonces, para eso, vamos a escribir, antes de migrate, vamos a escribir make migrations. Bien, con S al final. Presionamos Enter y fíjate que acá el framework te dice que está en condiciones de poder ejecutar una migración. Antes de ejecutar el migrate, fíjate lo que él hizo. En el módulo Home, en la carpeta Migrations, nos creó este archivo. Fíjate, con esta migración podríamos ir a esa carpeta, vamos a ir acá a Home, Migrations, y fíjate que te creó este archivo. El candado da lo mismo, eso es una cuestión de permiso, no nos vamos a desgastar por eso. ¿Bien? Pero básicamente acá lo que él hizo es esto, fíjate. Acá te creó la estructura de esta migración, te la creó con fecha. Entonces esto es bastante útil porque esta es la estructura en esta migración que tú acabas de informarle. Después yo podría eventualmente con esto, podría manejar una funcionalidad que me dijera, ¿sabes qué? Yo quiero volver atrás, quiero hacer rollback de esto, no me gustó el cambio que hice, o me equivoqué, o no me sirvió, o a mi jefe no le gustó, que es algo muy común. A veces los jefes nos piden hacer cosas cuadradas y cuando la ven resulta que era redonda. Bueno, eso es muy común. O te lo piden verde y resulta que era rojo. En fin. Entonces, a estos archivos que él te crea, que el framework te crea, no tienes que hacerle nada, pero siempre es bueno que les des una mirada para ver qué es lo que hacen y un poco ahí para que vayas tomando referencia. Por ejemplo, un dato importante, si tú quisieras, solo como ejemplo, si tú quisieras crear el campo ID, fíjate que tendrías que tomar esto, que está acá hasta aquí, y crearlo como un campo acá en el model. Pero no es necesario porque ya el framework sabe que lo tiene que hacer acá. El nombre te lo está creando tal cual como tú se lo dijiste y el slug también. Te está creando también las opciones, que te fijas que eso está en la clase meta. Te fijas, ahí está el dbTable y el managed para el true, para que él entienda lo que tiene que hacer. ¿Ok? Reitero, este archivo tú no lo tienes que tocar, pero es bueno que tengas en consideración y que sepas qué es lo que hacen, para qué están ahí. ¿Vale? Ok, ahora que ya ejecutamos el make migrations, podríamos ir acá al phpMyAdmin, actualizar acá la base de datos, pero fíjate que aún no se ha creado la tabla. Y claro, no se ha creado porque nosotros solamente le informamos a Django, pero no le hemos dado la instrucción de que cree la tabla. Perdón, una salvedad bien importante acá. Una cosa es informarle a Django para que él cree el archivo de migración respectivo y otra cosa es ejecutar todos los archivos de migraciones que están pendientes. Entonces, para eso, ya esto tú lo sabes, hay que ejecutar directamente Python 3 managed.py migrate. Bien, directamente. Perfecto. Ahí está. Él ejecutó la migración. Si yo voy a la base de datos ahora, actualizo acá. Fíjate que ahora sí debiera estar aquí la tabla categorías. Perfecto, ahí está. Mira, está con el campo ID, nombre, slug. Si yo veo la estructura de la tabla, acá en MySQL, por ejemplo, con show create table, categorías, por ejemplo, voy a agrandar esto acá con textos completos para que lo veas. Fíjate que ahí me creó la tabla, bueno, le creó un cotejamiento específico, que este es el cotejamiento nuevo que te permite manejar emoticons dentro de tus campos de texto, pero básicamente es lo mismo que teníamos, ¿cierto? Acá en el ejemplo que yo había dejado escrito, un poco más completo nada más, pero bueno, no pasa nada. Ahí está el nombre, varchar, ¿cierto? El slug, el primary key, bueno, acá le definió el engine, InnoDB, el cotejamiento de caracteres y el collate, ¿cierto? Para lo que te acabo de comentar, pero básicamente acá él te creó la estructura de la tabla sin ningún tipo de problema. Bien, ahora, otra cosa, si yo vuelvo a ejecutar ahora el make migrations, él te va a decir, ok, está todo bien, pero no hay cambios detectados porque ya le ejecutó, él tiene informado, él está informado de todos los cambios que tú acabas de realizar. Ok, ahora vamos a crear otra tabla y con esto terminamos. Mira. Vamos a crear ahora la tabla de post que yo te decía que iba a estar asociada a las categorías. Entonces, para eso, acá vamos a crear nuestra otra clase, class post, por ejemplo. La clase post se puede llamar noticias, como tú quieras. Bueno, en realidad da lo mismo. Noticias, ¿cierto? No pasa nada. Llamémosla post, bien, para seguir un poco estándar, ¿vale? Abrimos y cerramos, 2 puntos, ¿cierto? Models.model. Perfecto, ahí está.
Maravilloso. Ok, lo primero que tenemos que hacer acá es informarle, porque nosotros queremos que los posts estén relacionados a una categoría. Eso es muy importante. Bien, entonces, acá está lo que yo te decía. Si yo, por ejemplo, creara esta tabla acá arriba, antes de la tabla de categorías, el sistema me va a mostrar un error. ¿Por qué me va a mostrar un error? Porque me va a decir, oye, estás tratando de crear... Bueno, en realidad ahora me va a dar otro error de sintaxis, pero mira, básicamente lo que yo quiero hacer acá es crear un campo que se llame categorías, para que me entiendas. Y acá en las categorías yo le quiero decir que sea una llave foránea de esta tabla. Entonces, si tú creas esta tabla primero que esta, y que esta tú la tienes como llave foránea de esta, te va a dar un error. Por lo tanto, acá el orden de la tabla, de acuerdo a la implementación de llaves foráneas, es muy importante. Entonces vamos a volver acá, vamos a crear aquí la tabla post. El primer campo se va a llamar categorías porque nosotros queremos que esté asociado a lo de arriba. Hay varias formas, hay varias metodologías para poder implementar relaciones dentro de nuestras tablas. ¿Bien? Pero yo te voy a enseñar la más básica que te va a permitir sobrevivir. Bien, entonces acá básicamente vamos a decir categorías igual a models. Punto, vamos a ejecutar el tipo de campo foreign key, fíjate, foreign key, ¿vale? Ahí está, abro y cierro paréntesis, ¿vale? Le voy a decir la clase a la que va a estar asociada, en este caso va a ser categorías, ¿vale? Perfecto, yo lo podría dejar así y debería funcionar, sin embargo es recomendable darle algunas otras instrucciones, por ejemplo el tipo de cascada. Entonces vamos a colocar coma acá. Vamos a decirle acá el tipo de cascada que nosotros necesitamos. En este caso, el más recomendado es models.doNothing. Ahí está. Con este yo me aseguro que la cascada sea relacional directa, ¿vale? Y la relación sea de uno a muchos. Te voy a dar otra humilde recomendación. Django tiene opciones para que tú puedas tener relaciones de uno a muchos, de todos a todos, de María con María, de Pedro con Pablo, lo que sea. Bien, pero la verdad de las cosas es que en el 99,9,9,99,9,9, siendo majadero, 9,9 y más majadero, 9,9,1590 y 1000, ¿vale? Siempre vas a trabajar con relaciones de uno a muchos. ¿Vale? De hecho, es muy enredado trabajar con aplicaciones con relaciones de muchos a muchos. Entonces, trata de manejarte siempre solamente con esta forma que yo te voy a enseñar. Ah, César, es que a mí me gusta explorar. Esa es otra cosa. Ahí ya usted va, explora los modelos, la documentación y todo, pero no pasa nada. Lo importante es que con esto que yo te estoy enseñando acá, ya vas a poder sobrevivir. Bien, ok. Otro parámetro importante acá que tú le puedes pasar a la declaración de este foreign key es decirle si quieres que acepte valores nulos. En este caso, perdón, le voy a decir que sí con el valor true y podrías darle un valor por defecto. En este caso por ahora no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque no lo necesitamos. Vamos a crear algún campo, por ejemplo, vamos a copiar estos dos porque queremos que tenga algún nombre y un seosloop, ¿vale? Perfecto, bien, maravilloso. Y vamos a colocar aquí, déjame buscar acá, ok. Vamos a colocar acá también otro campo que se llame, por ejemplo, detalle del post, ¿vale? Esto va a ser igual a models.textField. Ahí está. Con este campo tú lo que vas a hacer es crear un campo de tipo text en MySQL. Un campo con... recuerda que la diferencia entre los campos varchar y text es que el varchar tiene un límite que tú se lo defines y el text te permite todo el texto que tú quieras. ¿Vale? Bueno, en realidad no todo el que tú quieras porque está el long text, está el big text, pero en realidad es para textos grandes. Entonces esto es ideal para almacenar el cuerpo de la noticia, el detalle. Bien, entonces ahí está text field. A los text fields se recomienda dentro de los paréntesis darle un valor por defecto. En este caso, pues si tú le colocas null igual a true, con eso ya es suficiente. Bien, ya con esto quedas en condiciones ya de tener lista la estructura de tu tabla. Podríamos agregar bastantes tipos de campos más, ¿cierto? Creo que eso no cambia mucho la estructura. Datos importantes acá. Fíjate que la relación que yo tengo acá es de uno a muchos desde la categoría hacia la estructura de configuración de los posts, ¿cierto? Ahí no pasa nada. Me estaba rellenando un poco porque quería mostrarte también que tú acá estaba buscando la sintaxis, no me recordaba cómo era. Tú también puedes crear campos de tipo fecha acá. Entonces, por ejemplo, vamos a decir la fecha,
perdón, es la que se creó acá el post. Entonces, para eso vamos a utilizar un campo que se llama models.date. Acá tienes la posibilidad del campo dateField o date. En este caso, el dateField te crea un campo de tipo timestamp. Bien, ahora ya lo vamos a ver. ¿Vale? Ok, ahora, fíjate que ya tengo lista la estructura de mis tablas, tengo acá las categorías que de hecho está creada. Bien, yo podría ejecutarle cambios a categorías sin ningún tipo de problema. Podría crear tablas acá entre medio, acá arriba, no pasa nada. La idea primero es que aprendas a hacer. Vamos a crearle la clase meta a esto para poder trabajar. Entonces vamos a decir acá class meta. Ya aquí, ¿cierto? No hay que explicar nada, ¿verdad? Vamos a decir manager igual a true. Y vamos a decir acá db table. Y acá le vamos a decir que esto se llame post, por ejemplo. Bien, ok, acá ya tenemos lista entonces la estructura de nuestras dos tablas. Claramente solo hemos ejecutado una migración, que es la de acá arriba. Vamos a ejecutar la otra, a ver si pasó algo, a ver si hay algún error. Recuerda, siempre cuando hagas algún cambio en los modelos, anda primero a revisar la aplicación. Está caída, pero yo creo que está caída porque no la tenemos ejecutada. Entonces vamos a ejecutarla. Perfecto. Maravilloso, no tenemos ningún error. Ok, paramos esto, limpiamos. Vamos a ejecutar el make migrations. Perfecto, ahí está. Ya el framework sabe, ¿cierto? Que haya un cambio. Fíjate que te creo otro archivo acá de migraciones. De hecho, podríamos ir a la carpeta acá de migraciones en Home. Ya está el otro archivo que te creó de migraciones, podríamos revisarlo y este tiene la estructura de las tablas, en este caso tal cual como tú se la informaste. Bien, ok, ahora ejecutamos el migrate para ver si te crea la tabla, porque si vamos acá a la base de datos, seguramente todavía no está creada la tabla de productos, exacto, porque no hemos ejecutado el migrate. Ok, vamos a ejecutar ese migrate. Entonces decimos acá migrate. Perfecto, ahí está, fíjate, se ejecutaron todos los cambios, se ejecutó este archivo de migración que es el que acabamos de crear con la implementación de Make Migrations, bien, y ahora, si vamos a la base de datos, actualizamos acá, debiéramos tener la tabla post. Si la revisamos, esta tabla post tiene todos los campos que nosotros le informamos, y ahí está el campo categorías ID definido como una llave foránea. Bien, vamos a ver la estructura de la tabla. Create, show, en este caso sería show, create, table, post, ahí me costó escribirlo, ¿eh? Ya la edad a los 40 años que tengo ya se me pierden los teclados. Ok, ahí está, fíjate. Class create table post, ¿cierto? Bla, 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 todos los campos, la fecha. Y ahí está la representación de la llave foránea con el modelo de cascadas como a mí me gusta. Bien. Fíjate que el campo de fecha, él me lo creó como un campo de tipo date. No me lo creó como datetime, pero bueno, eso lo podemos ver después. Yo te voy a enseñar después cómo generar campos de tipo datetime. No pasa nada con eso. ¿Vale? Lo importante de esto, lo que pasa es que acá debería haber colocado datetime field. Creo que se escribe así. De hecho, si lo buscamos acá en la documentación, exactamente, es datetime field el campo. Por eso yo creo que no me lo creó como yo quería. Me lo creó como un campo de tipo date. Podrías hacer la modificación. Mira, vamos a probar. A ver si se cae. En lugar de date field, vamos a colocarle datetime field. Como acá vamos a hacer un cambio, tenemos que ir de nuevo acá a la terminal, escribir make migration. Fíjate que ahí se ejecutó el cambio. Ejecutamos migrate de nuevo, fíjate. Y ahora volvemos a la base de datos acá. Ejecutamos y ahora fíjate que me dice que es un campo de tipo datetime. Bien, son detalles eso, ahí va a depender de lo que tú quieras hacer. Pero ya con esto te debiera quedar bastante claro cómo es el proceso de implementar modelos, cómo es el proceso de implementar tablas dentro de los modelos, algunas características de algunos de los principales campos que tú tienes que manejar, cómo hacer relaciones entre tablas también, cómo ejecutar migraciones y cómo ejecutar archivos de migraciones con Make Migrations. Bien, ojo, el universo de campos que tenemos acá es poco en relación a todos los campos que tiene a disposición
Python, acá el framework para que tú puedas trabajar, pero la idea es que ahí tú vayas soltando la mano con este tipo de cosas y todo, ¿bien? La idea es siempre que no te quedes solo con lo que yo te enseñé. Fíjate que acá, por ejemplo, el campo detalle, él me lo creó como un long text, es decir, puedo agregar muchísimo texto, ¿bien? Y bueno, siempre eso va a depender de lo que tú quieras hacer, ¿vale? Acá la creatividad y el orden es lo que yo creo es más importante. Para terminar, el último tips que te voy a dar, y con esto dejo de aburrirte. Muy importante que te fijes que a todas las tablas que se crearon desde las migraciones, el primer campo de esas tablas te lo creó con el nombre ID. ¿Te fijas? Ahí está, ID. Si vamos a la tabla post, también ID. ¿Te fijas? Ah, y ahí está lo que tú decías, César, en la clase pasada, de que si yo quiero tomar una base de datos existente, tiene que tener esta estructura. Es decir, que las tablas tienen que tener ese campo ID, si no, no necesariamente te va a resultar el tomar una base de datos existente. Entonces, esa es una pregunta de examen. Por ahí, si yo tuviera que hacerte un examen, yo te haría esa pregunta, porque es rebuscada. Yo te preguntaría, oye, ¿se pueden importar todas las bases de datos existentes a Django? La respuesta sería sí. Pero, y ahí tendrías que explicar ese pero, ¿cierto? O en qué casos eventualmente podrías hacerlo, pero no deberías y de hecho te produciría errores, ¿vale? Ok, te doy esos tips ahí para que te vayas soltando, ¿cierto? Y eso. Te recomiendo crearte algunas tablas más para que puedas probar ahí de acuerdo al requerimiento que tú tengas que hacer. Recuerda que yo les recomendé a cada uno o cada una hacerse un proyectito ahí de lo que sea, de alguna idea que tengan para que vayan soltando la mano. Pero nada, por ahora dejamos la clase hasta acá. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerda en cesarcancino.com. Y nada, como siempre, muchas gracias a todos y todas por seguir mi humilde trabajo. Nos vemos.